en esta nueva jornada de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Es martes 22 de agosto de 2023 y vamos a hacer un recuento histórico de algunos hechos de violencia practicados por los grupos narcoterroristas de las FARC y sus supuestas disidencias contra los pobladores de Cumbitara, Nariño. Este municipio casi no es nombrado en la geografía colombiana ni en la vida política colombiana, porque es parte de esa Colombia rural, de esa Colombia olvidada, de esa Colombia alejada de los sucesos que a diario nos afectan, pero que sí está afectado tanto local como regionalmente, como en seguridad nacional, precisamente por la presencia de estos grupos criminales. Y en específico las FARC están dedicadas de lleno al narcotráfico en una zona que tiene un valor estratégico incalculable para Colombia en todos los sentidos, pero que ha sido olvidada. Y es que está en medio de 3 departamentos, Nariño, Cauca y Putumayo, y fuera de eso es casi limítrofe con el Ecuador, porque por la cordillera se puede salir hacia la hermana República del Ecuador. También muy cercana al Pacífico, sin embargo olvidada. Pues vamos a ver los detalles y analizarlo hoy, porque esto tiene mucho de largo y de ancho, coronel. Mi coronel, el programa institucional de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia nos recuerda el complejo fenómeno de violencia multiforme en varios lugares del país, convertidos en centros de narcoterrorismo internacional comunista, mediante las sucesivas acciones criminales de sus cabecillas narcocomunistas con miras a la implantación de un sistema de gobierno tiránico en Colombia, en especial contra los campesinos y sus fuerzas defensoras, las Fuerzas Armadas. Delincuentes que reciben el apoyo de ideólogos marxistas nacionales e internacionales, quienes hacen injerencia en los asuntos internos de los países latinoamericanos, agrediendo las soberanías. Por eso la Fundación recuerda todos los días la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista internacional, de uno de los violentos ataques contra el pueblo colombiano y las fuerzas que las defienden. Mi coronel, por favor, resaltamos el dolor de las víctimas. Por la privilegiada ubicación de la región de Juanambú, al oriente del hermoso departamento de la Alianza, podríamos determinar algunos aspectos puntuales de la importancia geoestratégica de la vereda Llanazara
del corregimiento del municipio de Cumbitará, Nariño? Bueno, miremos el mapa. Los mapas hablan, los mapas nos describen todo. Y vemos que el departamento de Nariño está partido en dos grandes bloques, uno al sur y otro al norte, y que su desarrollo social, político y económico está ubicado al oriente. Entonces vamos por partes. El bloque del norte, digamos que es toda la zona del Patía, un cañón que nace en la parte alta de la cordillera donde ya comienza a trifurcarse y desciende generosamente hacia el occidente en una forma irregular y va irrigando gran parte de la selva tropical nariñense que se convierte luego en selva oceánica, selva pacífica. Ese es el norte y está bastante lleno de ríos, bastante lleno de caños, de quebradas y de zona muy tropical, muy agreste, desafortunadamente atascado de cultivos de narcotráfico que lo han venido deteriorando tanto el medio ambiente como la seguridad de todos estos caseríos que alcanzamos a ver que están a la orilla de los ríos. Y desde luego dejando en el olvido toda esta riqueza que se nota aquí, que son cientos de islas. Colombia no sabe el valor potencial que tiene, ni estratégico, ni la riqueza que hay en todas estas islas que hay en el Pacífico. Generalmente lo que se piensa es que en el Pacífico existen dos grandes islas, la de la Gorgona y la de Malpelo, y que ya, eso es todo lo que tenemos en Colombia de islas. Lo mismo que piensan que San Andrés y Providencia es un par de islas y ya. Y resulta que en el Pacífico tenemos una gran cantidad de islas, pero muchísimas, que podrían ser un epicentro de desarrollo turístico, empresarial y de un desarrollo de investigación científica y de muchos aspectos sobre el mar, pero completamente olvidados y no nos damos cuenta que, por ejemplo, en la bocana del río Patía se forman cientos de islas, hay algunas muy grandes, otras pequeñitas, además de un potencial grandísimo de desarrollo con la explotación del mangle. Al occidente, entonces, hay una sola carretera principal que es la que conduce desde Nariño, desde Pasto hasta Tumaco. Se ha convertido en un epicentro, primero de desarrollo y de avance para esa región, pero segundo, de epicentro de control del narcotráfico. Igual, el río Mira, que nace en el Ecuador, atraviesa Colombia y va a descender al Pacífico, formando también una gran bocana y con una buena cantidad de islas y islotes. Entonces, todo eso para decirle que tenemos un departamento supremamente rico, pero supremamente olvidado y abandonado. Y decíamos que al oriente del departamento está todo el desarrollo sobre la cordillera, con su capital Pasto y otros municipios que vamos mirando por aquí en el mapa, que son muy poblados. Es decir, que todo el desarrollo principal del departamento se ha asentado sobre la cordillera, donde todavía no ha comenzado a trifurcarse del todo, y es un solo bloque cordillerano que más adelante se trifurca. El departamento limita por el oriente con el departamento de Putumayo, haciendo la primera parte de lo que hemos resaltado en el Caquetá, que es el descenso de la cordillera andina hacia la selva tropical, formando un ecosistema que es único en el mundo y que solamente lo tienen esos dos departamentos, el Huila y el Caquetá y el Nariño. Al ver en esta foto, notamos que el municipio de Cumbitará está ubicado en el centro oriente, más hacia el norte del departamento, que es alargado y que está todo sobre la zona cordillerana, pero que tiene distintos pisos térmicos por las gargantas que forma la cordillera, y que su ubicación geográfica en las subregiones de Nariño está dentro de la subregión de Juanambú, que lo alcanzamos a ver. Es el primer municipio de la subregión de Juanambú al occidente de esta región. Limita con la región de Túquerres y también limita con la región de Pasto. O sea que, y prácticamente al norte, limita con la región de Tumaco, Barbacoas.
¿Por qué resaltamos eso? Porque precisamente esa ubicación geográfica es la que le permite la salida hacia los 4 puntos cardinales del departamento y hacia el exterior y hacia el Cauca, aquí en la bota caucana, o hacia Nariño y luego hacia el Putumayo con extensión a Ecuador. Esa es la importancia y allí las FARC han encontrado un polo de desarrollo para toda su presencia delictiva de múltiples formas. Las fotos nos lo muestran, un municipio enclavado en una planicie en la parte baja de una cordillera que normalmente mantiene tapada por el cambio de las presiones atmosféricas y los aires y todo lo que se presenta allí. Vemos que en la parte baja, donde la zona es cálida, está plagado de cultivos de coca. Aquí vemos a unos soldados que están con unos campesinos dedicados a erradicar, lo alcanzamos a ver a los soldados echando machete, erradicando los cultivos, pero ya sabemos que ahí le llegan los campesinos alebrestados por las FARC a impedir eso. Vemos una toma aérea de el río Cumbitara, cómo se acerca al poblado o cómo desciende del poblado. Vemos la carretera aquí construida sobre el borde de la montaña, con el gran riesgo de lo que suele suceder de los deslizamientos por la deforestación al lado y lado de la vía. Y vemos que la zona en este sector ha sido deforestada intencionalmente para el sembrado de los cultivos de coca. Y de manera increíble, en esta ciudad donde tantos actos terroristas han cometido las FARC y sus milicias contra soldados y policías, como vamos a ver hoy, aquí hay un trabajo grandísimo, que es la pavimentación de las calles, como se nota esta, que la hizo el Ejército Nacional con soldados de ingenieros, pero ni aún así las personas de allá reaccionan, sino que siguen doblegadas en los cultivos de coca, en la violencia y en la organización que le dan las FARC. Adelante, Nicolás. Mi coronel, por la privilegiada ubicación de la región de Juanambú, al oriente del hermoso departamento nariñense, podríamos determinar algunos aspectos puntuales de la importancia geoestratégica de la vereda Chanazara del corregimiento del municipio de Cumbitara, Nariño. Bueno, mi coronel, y antecedentes de esta situación allí en el municipio tenemos muchísimos, casi que coinciden con los hechos históricos del bloque sur en la región, las FARC. Recordemos que en el año 1997, para terminar el 98, por la ineficiencia del entonces comandante de batallón, que ni siquiera pasó revista de sus tropas allá, las FARC le asaltaron a Patascoy y secuestraron a unos soldados, asesinaron a otros, y de ahí surgió el famoso evento del secuestro del cabo Moncayo, que se convirtió en toda una noticia nacional debido a que el papá de Moncayo, que era un educador alebrestado por el Partido Comunista y por las FARC, se dedicó a atacar al gobierno de las FARC y se volvió un hecho mediático la liberación del suboficial que padeció una larga tortura y secuestro, mientras el papá, en lugar de condicionar a las FARC, condicionaba al gobierno nacional. En segunda medida, la debilidad estructural de los gobiernos de Pastrana y de Santos tiene muchísima influencia en una región donde no había habido guerrilla, pero ya vimos por su ubicación geográfica cómo facilita la presencia de la delincuencia y sobre todo los cultivos ilícitos y la vinculación tan directa de la población al delito. Desde que el bloque sur comenzó a coordinar con el Comando Conjunto de Occidente, es decir, el Gago Joaquín Gómez comenzó a coordinar actos criminales con Pablo Catatumbo, se convirtió esa zona en una región de guerra de nervios en ese triángulo que constituye el Cauca, Nariño y Putumayo. Y eso tuvo como consecuencia inmediata un crecimiento cualitativo-cuantitativo de los dos bloques, del sur, que dirigía el Gago Gómez, y el del Comando Conjunto de Occidente, dirigido por el terrorista Pablo Catatumbo. Allí se refinaron, crecieron, incrementaron las acciones terroristas contra los municipios, contra la fuerza pública, los secuestros, el cultivo de coca, los negocios con los narcotraficantes dentro y fuera del país, y cientos de movimientos de acciones que ahora las heredaron las supuestas disidencias y que curiosamente, y
diríamos que hasta estúpidamente, el señor González Pozo, nombrado delegado de Petro para negociar con ellos, dice que son unos grupitos que hasta ahora se están conociendo y que si se reúnen es para hacer una reunión fundacional. Si eso piensa que va a negociar con ellos, imagine todo lo que nos va a pasar con ese grupo cuando se siente a dialogar con el gobierno nacional, habida cuenta de las últimas acciones terroristas en el país perpetradas precisamente por las disidencias de Mordisco, que son las que según el señor Pozo hasta ahora se van a conocer. Otro antecedente es que el plan Renacer, después de la muerte de Pirujijo y la subida de Cano, reestructuró en todas las regiones del país el accionar de las FARC, que hacer de las FARC. Y aquí en esta zona sí que se multiplicó ese esquema debido a que para controlar el narcotráfico, que es su negocio, su mina de oro, tomaron ciertas medidas muy claras alrededor de los cultivos y del control de la población y de la organización de la población para impedir la erradicación y para bloquear toda acción del gobierno tendiente a establecer el control del orden. Y por ejemplo vimos aquí que a pesar del gran trabajo de los ingenieros militares de pavimentarles el poblado, en contrario, los actos terroristas han sido permanentes contra los soldados en las zonas rurales de este municipio, lo cual indica que la acción criminal del narcotráfico y las FARC está enfocada en imponerse a la brava y no les importa lo que el Estado le dé a la población ni el trabajo de los soldados, sino lo que es que matarlos y sacarlos de allá para que los dejen ser un emporio, un Estado aparte. Eso necesita mucha mano dura, mucha presencia institucional y mucha educación y reenfoque de los planes económicos. De lo contrario, ahí tendremos ese problema eterno. El pacto FARC-Santos, que se selló en el 2016, supuestamente traía la paz a esa región, pero como veremos por algunos de los hechos de hoy, de nada sirvió. Antes, al contrario, lo que hizo fue facilitar la presencia de, entre comillas, supuestas disidencias. Es evidente que para las FARC y el Partido Comunista y el narcotráfico, que en esa región son lo mismo, el mismo bloque, son el mismo conjunto, el mismo contexto, existe un proyecto de frontera binacional en Ecuador y Colombia con extensión a Perú y bajando por el río Putumayo hasta el Amazonas y al Brasil, con el fin de establecer todo un emporio de control geoestratégico desde allá y bloquear el país a largo plazo con su proyecto de la toma del poder. Por ahora, bloquearlo económicamente cuando salgan a cerrar las carreteras o ir construyendo toda una estructura de apoyo clandestino de redes de milicias bolivarianas y de partido comunista clandestino. Es decir, que después del pacto FARC-Santos, lo único que se ha hecho es multiplicar el plan Renacer de las FARC y aumentar la presencia del narcotráfico en todas las formas de vida de esta región, como una metodología para avanzar hacia la toma del poder. Desde luego, la propaganda por la paz ha sido antes, durante y después del show del señor Santos. Y si en este momento se hace una visita a la zona y se les pregunta qué es lo que quieren, no, lo que queremos es la paz. Bueno, ¿y cuál es la paz que ustedes quieren? No, que el ejército se vaya de aquí, que el Estado nos mande plata para resolver nuestros problemas y que sigamos, que no nos digan nada del narcotráfico, porque es que de eso vivimos, y no de qué más vivimos. O sea, con cara ganan ellos, con sello pierde el Estado y el resto del país sometido a lo que ellos digan mientras se desarticule esa región. Esa es la paz que buscan. Y vemos también que hay evidentemente un trabajo clandestino de redes urbanas de los narcos y de las FARC en la frontera binacional y en todos los poblados del departamento de Nariño, sin excepción. Porque si miramos el mapa y los hechos que han sucedido, entonces al norte del río Patía, que es dijéramos el bloque menos desarrollado de Nariño, está atestado de narcotráfico. En cambio, al sur del río Patía también. Y todo eso sale o al Pacífico o por territorio o por cordillera hacia Nariño y luego hacia el Ecuador y hacia el Putumayo y hacia el Ecuador y hacia el Perú, o por el mar
hacia Centroamérica o hacia Ecuador, donde se mueven las mafias del narcotráfico. Adelante, mi coronel. Mi coronel Vicencio. Sí. El 18 de marzo del 2011, el diario norteamericano informó que en Colombia la FARC y el ELN asesinaron a 13 personas, entre ellos 2 soldados en Cumbitara, Nariño. ¿Podríamos precisar qué fue lo que sucedió ese luctuoso día? Bueno, ese día pues fue una de las tantas ofensivas coordinadas que cometen las FARC en todo el país y que las cometían en el caso específico de Nariño o de Nariño, Cauca y Putumayo, los que hoy el señor González Pozo, que va a negociar con ellos, dice que a esa hora se van a conocer. Y desde esa época ya estaban cometiendo, mucho antes estaban cometiendo acciones a nivel nacional, porque así son las FARC y así obedecen a una organización nacional, no es algo regional, ni local, ni mucho menos local. Y hubo 13 personas asesinadas por parte de los grupos narcoterroristas ELN y FARC, entre ellos 2 personas, 2 soldados muertos y 5 heridos en una emboscada allá en Cumbitara, y los soldados estaban en lo mismo de hoy, erradicando coca. Pero lo más doloroso es que otro grupo de soldados le estaba pavimentando el poblado a estos ciudadanos. Entonces, eso no tiene explicación, no tiene aceptación, y solamente en la cabeza del señor González Pozo cabe pensar que estos delincuentes van a negociar, y uno pregunta, ¿negociar qué? Si lo han demostrado con hechos durante toda su historia, es que lo único que les interesa es imponer la ley y el orden al estilo comunista y al estilo de la violencia que ellos practican. Y simultáneamente ese día hubo combates en Arauca, en Santander, en el Valle del Cauca, y en todos hubo personas asesinadas por parte de los grupos narcoterroristas. Coincidencialmente lo resaltamos aquí, para nada, pero para nada se menciona en el supuesto informe de la verdad del señor de Rux, que ahora alimentaron el cuento que es un apóstol de la paz. Hace poco en un medio nos preguntaron por el apóstol de la paz, le dijeron, no es apóstol de la paz, él es el apóstol de las FARC. Porque es increíble cómo legitima todo esto, y por ejemplo uno lo dice, pues, cómo han hecho para ir recomponiendo las estructuras de milicias después del supuesto pacto FARC y después de la supuesta desmovilización de Timochenko y los demás terroristas que están en el Congreso. Adelante, mi coronel. Mi coronel, en marzo del 2014, en pleno show mediático de las FARC y Santos en Cuba, los narcoterroristas de las FARC asesinaron a 3 soldados y dejaron heridos a otros 2 en Cumbitara, Nariño. ¿Cómo explicó el diario El Espectador tan lamentable suceso? Bueno, mi coronel, aquí tenemos que la cadena Caracol había explicado lo mismo que acabamos de decir, que la incursión fue contra una patrulla en pesquería alta, una vereda, y describe exactamente lo mismo, que los soldados eran de la Brigada 23 del Ejército y los que los atacaron son la cuadrilla 29 de las FARC, que hay que resaltarlo, la creó el terrorista Yesid Arteta, que se voló para España para no pagar cárcel por otros delitos que debía, y que cuando estuvo en la cárcel en Colombia hasta convivía con una reina de belleza que lo visitaba en el centro penitenciario, y allí organizó una cantidad de terroristas que los formaba, y estaba un régimen militar dentro de la cárcel y leían literatura comunista, y se dice que de allí coordinaban acciones terroristas fuera o extramuros. Entonces, para responderle su pregunta, en el 2014, 3 años después, sin que entre el 11 y el 14 no hayan ocurrido un montón de hechos. Aquí solamente relacionamos algunos. La Fuerza de Tarea Pegaso continúa haciendo las mismas operaciones que venía haciendo la Brigada 23 en esa región, y volvió a presentarse el mismo problema cuando los soldados estaban desarrollando trabajos de erradicación de cultivos y patrullaje de seguridad de la zona. Cayeron en una trampa explosiva, un campo minado con ataques de tiros de fusil y granadas, y allí asesinaron a 2 más. Wilson González Hernández, fueron 3. Wilson González Hernández,
Darwin Portilla Ortega y Andrés Castro Aguilar. Y 2 heridos, que fueron el cabo primero Enrique Rodríguez Alfonso y el soldado profesional Edison Medina Rodríguez. Entonces, esto está o se presenta en un momento muy crítico porque es cuando se está en el show que hacían el señor Santos y las FARC en Cuba y hablaban de que la paz era lo único que necesitaba y Santos salía por los medios de comunicación diciendo que, señora, usted enviaría a sus hijos a la guerra. En un desfile militar aquí en Bogotá hizo un show de payasos propio de una dictadura africana deteniendo la marcha de las tropas con el hijo disfrazado de comando terrestre de las fuerzas especiales y condecorándolo y dándole besos en la mejilla en plena ceremonia militar. Algo ridículo que las fuerzas militares le aceptaron y le toleraron, que es un irrespeto completo al ceremonial militar y al país entero. Entonces, mientras el señor Santos hacía todas esas payasadas, las FARC estaban destruyendo el país y asesinando a nuestros soldados en el municipio de Cumbitara, Nariño y en otras regiones del país. Ese es el contexto. Adelante, Vicencio. El 11 de julio del 2019, la emisora básica de Caracol informó al mundo la masacre de 4 soldados del ejército contra la cuadrilla de Steven González de la FARC en la vereda Yonosara del corregimiento del municipio de Cumbitara, Nariño. ¿Qué fue lo que sucedió en tal trágico día? Bueno, ese día, igual que en las otras 2 emboscadas, en las otras 2 hechos que hemos relatado del 2011 y 2014, ya había pasado el supuesto proceso de paz. Santos había hecho el show, le han dado un premio Nobel de Paz. Los bandidos ya eran congresistas de la República, Timochenko, la concubina de Tiro Fijo, el Tornillo Lozada, etc. Mintiéndole al país. Ya había comenzado la JEP también a hacer su show de aparente justicia para legitimarlos. Todo iba en boga y el señor de Rook seguía elaborando su supuesto informe de la verdad. Pero mientras tanto, en el terreno, donde la cuadrilla 29 de las FARC se hizo fuerte, organizada inicialmente por el terrorista Yesid Arteta y luego por otros delincuentes de las FARC, y dirigida por el narcotraficante Pablo Catatumbo, allí esa cuadrilla seguía cometiendo delitos y seguía sembrando coca y seguía reclutando niños, seguía, hemos dicho, todas sus actividades criminales. Entonces el ejército, cumpliendo con su función, fue allá a erradicar la coca, los cultivos de coca, y fueron emboscados los soldados mientras trabajaban, cayeron en un campo minado y nuevamente hubo una cantidad de muertos, 4 soldados muertos y 9 heridos. Y eso ocurre durante el periodo que el señor de Rux elabora su supuesto informe de la verdad. Nada, ni lo menciona, ni siquiera cuenta que esta sistematicidad de hechos criminales de las FARC contra los soldados y contra el campesinado de esa región son graves. No, eso no se menciona para nada, porque eso no le ayuda a su cuento de la paz y las recomendaciones de los 12 puntos, que son un programa de gobierno marxista-leninista para que Petro lo cumpla a rajatabla. Entonces esto lo queremos destacar aquí porque es muy triste y es la realidad de lo que allí ocurre. Mi coronel, ¿cómo reportó los mismos hechos el diario El Heraldo de Barranquilla? Sin tener una información completa, el Heraldo de Barranquilla resaltó que por lo menos había 4 soldados muertos. Dice disidentes, no estamos de acuerdo. Esa palabra no existe, esos son las FARC, simplemente. Y habla de que había 4 soldados muertos y 4 desaparecidos. El ministro de Defensa Botero, que tampoco era lo más experto en el tema, Guillermo Botero, comerciante que sabía de comercio, no de defensa nacional, que tampoco ha debido ocupar ese cargo y de ahí salió precisamente por incapaz. En una entrevista dijo que los soldados han sido emboscados y que han caído en un ataque con cargas explosivas y disparos de ametralladora, algo muy genérico, explicó el ministro, y se entiende porque él de eso no conoce, ni sabe, ni entiende. Y el tema era que 2 soldados regresaron a la base y otros
según el ministro, estaban esperando la luz del día para encontrar a los 4. La desinformación fue total. En total fue 9 soldados heridos y los desaparecidos pues después aparecieron, pero fue una emboscada, un ataque demoledor en el cual se desarticuló la unidad hasta que el comandante del pelotón o de la patrulla logró establecer exactamente qué había pasado, porque ocurrió más o menos ya al final del día cuando se pierde la visualidad de la patrulla de un soldado con otro y por los riesgos de la noche pues nadie se mueve y tocaba esperar hasta que aclarara el día. Adelante, mi colega. ¿Cómo reportó respecto al mismo suceso a la Agencia Internacional de Noticias EFE? Pues ahí vemos por la desinformación, por la falta de claridad que hubo al principio, no dio las cifras como eran y luego pues ya se dedicó a hablar de que es una zona en disputa, que pasó el proceso de paz, que las FARC están allí, que Estados Unidos y Centroamérica son blanco para la salida del narcotráfico. Más bien un poco de especulación, pero pues eso le hace daño al país y a la historia, porque las cifras no se publican exactamente como son, ni la información se publica con base en datos reales. Entonces todo eso afecta que el país tenga una información clara y sobre todo que se pueda combatir eficientemente a estas guerrillas o a estos grupos criminales, porque si hay desinformación, las cosas no pueden salir claras. Pero lo que sí queda en evidencia es que el sector, después del pacto FARC-Santos, se llenó de más guerrillas, inclusive ya llegaron los del ELN a hacer presencia también, y los carteles mexicanos a incrementar el negocio de la coca, porque eso obviamente les incrementa sus recursos personales. Adelante, mi colega. Mi coronel, ¿por qué fue capturado alias Mono o el Poncho, cabecilla de la cuadrilla Steven González, en una operación militar realizada en los límites entre los departamentos de Córdoba y Antioquia? Exactamente, mi coronel. La pregunta es interesante. Si este bandido que está en la foto ahí, agachado, esposado y custodiado por un soldado y un policía del Gaula, fue capturado en los límites de Córdoba y Antioquia, pero todo su accionar delictivo era en Nariño. La duda es qué estaba haciendo allá, o la pregunta que se hace cualquier lego en la materia. Pues es que a este delincuente lo estaban siguiendo, le estaban haciendo un rastreo de inteligencia a sus acciones criminales y más o menos un mes después de esa última emboscada que hablamos, la de julio, fue capturado en los límites de estos dos departamentos. ¿Haciendo qué? Pues haciendo negocios, narcotráfico, con los carteles mexicanos que también están allí ubicados y otros carteles para coordinar todo ese corredor occidental del país que según el señor González Pozo hasta ahora se van a conocer. Y aquí tenemos la evidencia que si esto ocurre en el 2019 y a 2023 el señor González Pozo dice que van a conocer, o hay cinismo o hay una ignorancia total de qué es lo que va a negociar y con quiénes se va a sentar. Pero lo evidencian los hechos que este sujeto había viajado desde Nariño a reunirse con los cabecillas de las FARC en la zona limítrofe en los dos departamentos y con los narcos que están allí por el sector del Paramillo y la salida hacia Urabá para coordinar los envíos de drogas por el Pacífico y cómo concentrarla y los contactos que tienen en Panamá y en Centroamérica. Es decir, para coordinar los movimientos grandes de coca. Entonces, esa es la razón por la cual fue capturado este delincuente en esa zona. Trajo paz a la región de Juanambó, especialmente al municipio de Cumbitara, la firma del pacto FARC-Santos. La respuesta tajante es no. Después de esto, pues siguieron las acciones y han seguido y son permanentes si nos dedicamos a hacerle un seguimiento estricto a lo que ha ocurrido desde que se firmó el pacto FARC-Santos hasta hoy, que ya van a ser 7 años. Han ocurrido muchísimos hechos de sangre en Cumbitara y en la región aledaña y cercana.
Y el más reciente fue el viernes de la semana pasada, hace 4 o 5 días, que estos 2 soldados profesionales que vemos en la foto fueron a desembarcar o a dejar en unos vehículos militares a unos compañeros que iniciaban un patrullaje, y cuando venían de regreso, las FARC, los que el señor González Pozo dice que hasta ahora se están conociendo y que son unos grupitos, ya no son herederos de las FARC, sino que son nuevos reclutas que han incorporado, secuestraron a estos 2 soldados, incineraron los 2 vehículos y se los llevaron. Y la gran solución del ministro de Defensa fue: les exigimos que los dejen libres. Entonces, esa falta de mano dura, esa falta de decisión del desgobierno Petro y la doble moral del señor Santos, ansioso de que le dieran un premio Nobel de Paz, más los problemas que tuvo el país durante la pandemia, lo único que le sirvieron a las FARC fue para multiplicar su presencia en esa zona. Síntesis: el pacto FARC-Santos no sirvió para absolutamente nada en esa región, y el problema está igual o peor allá en Cumbitara, que hace 7 años que se firmó el pacto. Mi coronel, por favor escuchemos el mensaje institucional mediante el cual nuestra fundación resalta en primer plano el drama de los niños, víctimas de la violencia narcoterrorista de las FARC. Adelante, mi coronel. Mi coronel, podemos escuchar el mensaje institucional mediante el cual nuestra fundación resalta el primer plano, corrijo, con base en los hechos analizados respecto del ejército con la cuadrilla Steven González de las FARC el 11 de julio del 2019, en la vereda de Llanazara del corregimiento del municipio de Cumbitara, Nariño, es conveniente hacer algunas reflexiones estratégicas y tácticas a nuestra audiencia para resaltar el sacrificio de nuestros soldados y la esquividad de la paz en Colombia con los grupos narcoterroristas de filiación comunista. Claro que sí, mi coronel. Pues entonces nos queda aquí una reflexión: que después del pacto FARC-Santos, el pacto más perfectamente posible, como dijeron Humberto de la Calle y el general Mora, lo único que hemos visto es que hay un terrorismo simultáneo a toda esa intención de paz. Entonces, hacen hacen terrorismo porque quieren la paz. Así de fácil. Y la debilidad de carácter de los gobernantes y la connivencia de este actual gobierno con ellos tiene al país en ascuas. En este momento hay una sensación generalizada de inseguridad. Parece como si ya el pueblo colombiano se estuviera acostumbrando a que los delincuentes hagan lo que les da la gana y que las Fuerzas Armadas maniatadas esperando luz verde para poder actuar, so pena de ser juzgados, cuestionados y judicializados. En segunda medida, no se conoce en el fondo cuál es la intención estratégica de las FARC con sus distintos bloques de cuadrillas, y tampoco se conoce cuál fue la intención estratégica que tuvieron al negociar el pacto FARC-Santos, buscar curule en el Congreso, crear un partido político que los legitime. Y como está probado en los documentos de la segunda Marquetalia, seguir en los nexos con el grupo armado, aprovechando
el posicionamiento político y la incidencia política en ciertos sectores de la sociedad. En tercera medida, los nexos que tienen las FARC en el Ecuador y las mafias que se mueven por la zona desde Centroamérica y Norteamérica hacia el sur del continente para controlar todo el negocio de la coca y otros negocios ilícitos anexos al narcotráfico o conexos con el narcotráfico, hace que se multiplique el terror contra la población civil por medio de lo que tanto hemos insistido, las milicias bolivarianas y el movimiento bolivariano clandestino y el Partido Comunista Clandestino, que no fueron desmovilizados en Cuba, que ahora se disfrazan dizque de gestores de paz, dizque de guardias campesinas, dizque de guardias indígenas, y además permanentemente están organizando la población civil para impedir el accionar de la institucionalidad en la erradicación de los cultivos de coca y el control territorial que debe ejercer el Estado y no la delincuencia. Quinta medida, sin duda que el país no ha asimilado, ni ha digerido, ni ha sacado conclusiones reales de las consecuencias que tiene para nuestra historia y para nuestro desarrollo social, político, económico y nuestra vida actual, el Pacto Farsantos. No sabemos cuáles son las consecuencias. Las estamos viviendo, pero no las hemos decantado. El país está en una zozobra y en una desazón y en una afectación de la institucionalidad gravísima que tiene muchísimo que ver con ese pacto, pero muchísimo. Algo que inició el señor Belisario Betancur en los años 80, que continuó con la debilidad de carácter de Barco, de Gaviria, de Samper, de Pastrana, y luego Santos lo llevó al punto ideal para la FARC, y la pandemia no dejó actuar mucho al gobierno Duque en ese sentido. Además que con base en esos diálogos casi le destruyen el país el señor Petro y sus amigos, y ahora con el señor Petro en el gobierno encontraron el punto preciso para delinquir con el contubernio del Estado colombiano, que no actúa en su contra, sino que, reiteramos, los nombra gestores de paz, mientras ellos continúan en la primavera del narcotráfico, que según la versión de Petro en el Congreso ya no existe en Colombia. Hay una guerra a muerte entre la Segunda Marquetalia y otros bandidos de distintos carteles que como dicen ellos, le coticen a la FARC, y entonces tenemos es que se desnaturalizó la institucionalidad y la violencia se está apoderando del país con el visto bueno y ante la mirada cómplice de la mayoría de los colombianos y de quienes sustentan el poder. De otra parte, no ha parado el reclutamiento de estudiantes, de jóvenes, de campesinos menores de edad, porque esa es la fuente que les ayuda a proyectar a que en 10 años, los que tenían 13 años tengan 22 y 23 y sean siempre los más avesados para ir al combate y los de mayor resistencia, mientras los cabecillas engordan como cerdos y viven a cuerpo de rey desde sus guaridas ordenando crímenes y atrocidades contra los colombianos. La trascendencia del despliegue estratégico en la frontera de Colombia y Ecuador no cesa, pero tampoco se interpreta bien ni se entiende por qué el departamento de Nariño, tan alejado de la mano del sector central del país, tan olvidado de sus élites locales y tan controlado por las FARC y por el narcotráfico, esté en este momento como si fuera un territorio de nadie, donde la población padece el asedio de los grupos terroristas y narcotraficantes. Y finalmente, lo que siempre resaltamos ayer, hoy y siempre en el lenguaje de las FARC: terrorismo con toda la fuerza contra el Estado, nexos en el exterior que los legitiman, pero hay que dialogar. Hay que dialogar todo el tiempo, porque es que es mejor verlos en el Congreso que destruyendo el país. Y porque dicen los analistas sesudos, es que la solución militar no ha sido suficiente. Pues claro que no ha sido suficiente, porque los gobernantes nunca la han tomado en serio, ni han tomado la acción permanente, sino que es ataque, pero no ataque, negociemos, pero estamos en paz,
es que si no cumplen los atacamos, es que yo tengo la llave de la paz, es que van por buen camino, pero es que todavía falta. Entonces, esa doble moral, esa falta de voluntad política seria es la que nos tiene. Adelante, mi coronel González, con su comentario del día. Gracias, mi coronel. Nuestro comentario para la edición 391. La cuadrilla bandolera de las FARC inició en los comienzos de la década de 1960 hasta nuestros días una serie de crímenes contra el pueblo colombiano en su propósito de tomarse el poder para implantar un régimen de gobierno de ideología comunista. Comunismo que tiene por naturaleza y doctrina el uso de la fuerza y la violencia para someter a la población a una tiranía. Y por ese camino, en los países que lo han adoptado, han producido grandes genocidios de millones de seres humanos, como ha sido el caso de Rusia, donde los dictadores Lenin y especialmente Stalin sacrificaron la vida de millones de personas, como es el caso de 3 millones de habitantes de Ucrania, muertos por medio del hambre, a los cuales los sometió Stalin, y mundialmente conocido como el Holodomor. Se calcula que en la China, Mao Zedong causó la muerte de 40 millones de asiáticos. Por estos motivos tan evidentes, el pueblo colombiano se ha opuesto sistemáticamente a ese perverso objetivo de las cuadrillas criminales de las FARC, porque aduciendo la ideología marxista del comunismo, las FARC han justificado el asesinato de miles de colombianos durante todos estos años de su criminal accionar, y mucho más en las últimas décadas, donde se convirtió en un grupo de narcotraficantes, que por medio de la producción y el comercio de la cocaína hacia los Estados Unidos, encontró un gran tesoro para financiar su vida criminal, crímenes enmascarados con un supuesto interés de beneficio social. Pero esta perversa historia no ha sido contada en su totalidad con la intención de evadir las culpas de tanto terrorismo y sufrimiento causado. Y por tal razón, se deja testimonio en los medios de comunicación de la Internet para que todo el planeta conozca la barbarie del último pero más cruel y despiadado grupo terrorista del comunismo internacional, que intentó implantar Rusia en todo el mundo por medio del Departamento de Propaganda del Comunismo Internacional, con el objeto de llegar a dominar el mundo bajo su superioridad e influencia política, y de esa forma, un gran peligro para toda la humanidad. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, pues muchas gracias. Mi coronel Saldaña, buenos días, adelante. Buenos días, mi coronel Villamarín, buenos días, mi coronel Iván González y mi coronel Vicencio, y quienes nos escuchan por otros medios. Reflexión al 391 episodio de la memoria histórica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para hoy martes 22 de agosto de 2023. Objetivo Colombia. Lo que ayer fue noticia, hoy es historia. Desafortunadamente, la historia nuestra tiene más de violencia y de corrupción que de progreso. Seguimos con el análisis de la entrevista a la senadora Cabal. Dice la señora senadora que en el proceso de paz de ahora con el ELN, lo que hay es una complicidad peor que la del señor Santos. Dice que Danilo Rueda, el alto comisionado, es un irresponsable al manifestar que le cree al ELN cuando expresa que no había ese tal plan macabro de atentar contra ella y las demás personalidades públicas. También manifiesta que no le cree a esos asesinos en serie, refiriéndose la senadora al ELN y a la FARC, y acentúa
sobre la muerte de los 23 cadetes de la Escuela de Policía. Aquí hago un corte para decir a quienes nos escuchan que la senadora Cabal, sin creerles, como ella lo dice, a los asesinos de la narcoguerrilla, avaló el proceso de paz de FARC Santos y sin creerles no se ha pronunciado formalmente contra este proceso de paz. Al menos Danilo Rueda, con toda la desfachatez del caso, dice creerles. Ella no les cree en teoría, pero en la práctica sí. Así lo entiendo. Es el mismo estilo que utilizan todos los partidos políticos para dar a entender que están de acuerdo con el pueblo. Diabluras de todos. Manifiesta la senadora que Colombia va camino a la miliciación. Yo entiendo que ella quiere decir que el gobierno, al estilo de Venezuela, quiere crear su propio ejército pretoriano. Y continúa la senadora, a la destrucción por cuenta de los procesos de paz y de los llamados comités de paz. Dice que le preocupa que el ejército no está cumpliendo el papel que debe cumplir dentro de los altos mandos. Senadora, de lo primero, es decir, de la miliciación, o sea, de querer un ejército pretoriano para cuidar al presidente al estilo venezolano, la Reserva lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, si se quiere, desde antes del proceso de paz. Pero usted y los demás políticos, como se dice vulgarmente, no nos pararon ni nos paran bolas. De lo segundo, o sea, de que el ejército en los altos mandos no está cumpliendo su papel, es delicado, porque en primer lugar no es verdad y en segundo lugar es insinuar deslealtad de los comandantes a sus subalternos, cosa que ni en sueño sucede. No llame a la división institucional militar, una de las pocas que cumpliendo más de 200 años ha demostrado formación profesional y lealtad intra e interinstitucionalmente. Seguiremos. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, coronel. Vicencio, adelante. Pues es nuestro departamento de Nariño, el sur de Colombia, al suroccidente de Colombia, golpeado permanentemente, muchos años, por la violencia, los grupos narcoterroristas y la FARC. Desafortunadamente, hay una conformidad o aceptación de muchos campesinos de esta situación, por la situación que se encuentra. Y el gobierno central y los gobiernos departamentales y municipales ajenos a la realidad. El narcotráfico por todo el Pacífico se intensificó en las últimas décadas y no nos habíamos dado cuenta y no nos estamos dando cuenta todavía. Así, gracias. Bueno, gracias, Vicencio. Muchísimas gracias, coronel González, por sus puntos de vista. Todo esto confluye en en un solo aspecto: desconocimiento total de las dirigencias políticas nacional, local y regional del plan estratégico de las FARC, de su proyección, de qué es lo que quiere el Partido Comunista y sus brazos armados. Y seguimos igual que en los años 50, cuando el comunismo armado comenzó a agredir al país, buscando el muerto hojas arriba y tratando de coger el rábano por las hojas sin llegar al fondo del asunto y ver qué es lo que quieren. Y por ejemplo, llama la atención que siempre se dice, es que la violencia la iniciaron liberales y conservadores, es que la violencia la iniciaron terratenientes, pero nunca dicen, y la violencia la inició también el Partido Comunista, que por quererse tomar el poder lo que ha hecho es instigar todo este tipo de acciones criminales y ahora últimamente ligadas mucho con el narcotráfico, con organizaciones internacionales de todo tipo de delincuentes y tratando de cooptar territorios grandes, en especial las fronteras. Eso sí no lo menciona para nada. Y se habla de que ya está escrita la verdad
de la Comisión de la Verdad y solamente la verdad. Entonces, estamos desfasados, estamos lejos, las bandas criminales cada vez más empoderadas y la desinstitucionalización marcada, y esto genera a que la gente obre por su propia mano y la violencia se eternice en Colombia. Llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche a participar en nuestros conversatorios de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y les deseamos a todos un feliz día. Buen día para todos.